Muy buenos días, este es Jorge con vida bendecida y sublime gracia, una vez más desde aquí, desde Colombia. Como siempre, maravilloso, maravilloso poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y el tema de hoy lo he tenido en varios días en mi corazón, lo he estado estudiando y entre más uno se mete en este tema, uno comienza a ver la maravilloso de lo que ocurrió cuando Dios diseña ese plan de salvación para nuestras vidas. Es algo maravilloso y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, claro, poder compartir algo que yo sé que a todos nos va a bendecir muchísimo. Y siempre, una vez más, es un gozo poder compartir y tener el privilegio, el privilegio de poder hablar de la palabra de nuestro Padre Celestial y de alguna forma poder ayudar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma poder ser parte de lo que es la edificación de la iglesia y poder nosotros verdaderamente comenzar a conocer más a fondo nuestra vida, quiénes somos en Cristo, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, antes que todo, como siempre, la oración que para ustedes en esta mañana es que la gracia y la paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El título que le di a este mensaje esta mañana es Cristo, nuestra propiciación. Y es una palabra que aparece en la palabra de Dios solamente dos veces. Está en el libro de Romanos, capítulo 3 versículo 25, y está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2 versículo, ya les digo, versículo 2. Voy a leerles eh, el versículo donde aparece en Romanos y después en Juan, y entonces de allí comenzamos el estudio bíblico. En el versículo, capítulo 3 de Romanos, versículo 25, dice la palabra de Dios, a quien Dios, está hablando del Señor Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 2, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, pero esta palabra no puede estar separada de la palabra redención. Y quiero leerles en Romanos 3, donde más vamos a hablar de estos, este estudio, y para que veamos primero que todo el significado de la palabra propiciación. ¿Qué significa la propiciación? ¿Cómo eso me afecta a mí hoy como hijo de Dios, para poder yo entender mejor, ¿no? El plan de Dios, y eso me va a traer a mí en mi mente, en realidad la palabra que quiero traer aquí es que va a traer, no va a haber conciencia de pecado. Cuando yo entienda verdaderamente lo que significa la palabra propiciación y la palabra redención, no va a haber, voy a poder entender que no hay forma de que yo camine en condenación. Me estoy adelantando un poquito, pero es como para poder que la mente comience ya a entender un poco lo que es el propósito de este estudio bíblico. Y es que podamos nosotros entender mejor por qué no caminamos en condenación. Muchos miembros de la iglesia sucede mucho esto, el enemigo va a traer pensamientos de condenación, pero conociendo bien este tema y estos versículos que nos revela el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta, va a ser algo maravilloso para nosotros poder caminar no en condenación. Pero comencemos entonces los versículos que quiero que leamos. Quiero comenzar desde el versículo capítulo 3 de Romanos, versículo 21 hasta el 25, para poder ver el contexto de esta palabra, ¿no? Dice así, desde el 19 mejor, desde el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
muy importante, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, todo ser humano queda bajo el juicio de la ley, bajo el juicio de Dios, que en otras palabras está condenado, cuando solamente existe la ley como el único medio para poder obtener la justificación de parte de Dios, para poder ser declarados justos, para poder estar en el favor de Dios, para no tener una deuda con Dios, cuando solamente la opción es la ley. Todo el mundo en la corte de Dios queda enjuiciado, queda condenado. Ningún ser humano, tanto judío como gentil, nadie. ¿Por qué razón? Y aquí está muy claro. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo hemos hablado antes, los que han escuchado los otros o han visto los otros videos. Si usted por primera vez lo está viendo, pues le recomiendo que vea los otros, que hemos hablado mucho de lo que es la justificación, la diferencia de la ley y la gracia. Pero en este caso específicamente, y si es la primera vez, no importa. Aquí vemos claramente que la ley lo que hace simplemente es que va a mostrar la naturaleza pecadora del hombre. La ley no tiene la capacidad de hacer que un hombre sea justo, porque la ley demanda justicia y la ley demanda que para ser justo usted tiene que cumplir todo al pie de la letra sin fallar nunca en nada, que es algo imposible. Entonces la ley condena a todo ser humano. Si la única opción es para ser justo es cumplir con la ley de Dios, todo ser humano queda condenado en la corte de Dios. Entonces, si eso es la ley, si ese es el problema de la ley, entonces, ¿qué hay? Aquí es donde vamos a entrar a descubrir o entender mejor lo que es esta palabra redención y propiciación. Pero vean lo que dice el versículo 21. Pero ahora, la ley no me justifica, todos estamos bajo la condenación de Dios. ¿Qué hacemos? Dice la palabra de Dios. Pero ahora, o sea, hay una solución a este problema. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, hay una solución. No es la ley, aparte de la ley. Quitando la ley, la solución no se encuentra en la ley. Separada de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, no la justicia mía, la justicia de Dios, de cómo Dios declara a un impío, lo declara justo. ¿Sí? Para manifestar en este versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo, no yo, y el que justifica al que es de la fe del Señor Jesucristo. En otras palabras, aparte de la ley, se ha manifestado al mundo entero la justicia de Dios, como Dios tiene la solución para coger a un impío y declararlo justo. Esa es la mira de Dios por medio de la justificación de Él. Declarar que Él sea el justo primero que todo, no el hombre, sino que Él sea justo y que Dios sea el que declara al impío, lo declara justo, separado de la ley, aparte de la ley. En la ley, recordemos, todo el mundo está bajo pecado y bajo condenación, bajo el juicio de Dios en la corte de Él. No hay nada. La forma de la ley o el medio de la ley no es el camino para ser justificado. Separado de la ley hay una forma, se ha manifestado, y es la justicia de Dios, es la justicia de Él. Entonces sigamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley misma. La ley misma es la que testifica de la justicia de Dios. Y por los profetas, 3:22 Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Punto, paremos allí. Ese es el medio de cómo Dios declara al impío justo. ¿Cómo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pues por medio de la fe, tengo que depositar mi fe en Jesucristo. ¿Cómo así? En la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es la clave aquí. La obra del Señor Jesucristo, lo que Él hizo es como Dios muestra o manifiesta su justicia. Como Dios declara a un impío, lo declara justo.
No es la ley condena, pero por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, cuando yo deposito mi fe en esa obra, pongo toda mi confianza, no en mis, ni en la ley, ni en mis obras, sino en las obras de Cristo, inmediatamente estoy recibiendo la justicia de Dios. Repito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí la obra nuestra es creer en Él. Creer en el que Él envió. La obra, si alguien pregunta, bueno, ¿cuál es la obra para yo hacer las obras de Dios? Para Dios crea. Nada más, solamente eso, lo que le pasó al hombre que estaba en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Él creyó en el Señor Jesucristo y sabe que dijo el Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue ninguna obra que recibió la justificación de ese hombre, fue el creer, en el depositar toda su confianza en Cristo, en la obra perfecta del Señor Jesucristo, en reconocer que Cristo Jesús es la gracia de Dios. La obra de Cristo Jesús es la gracia de Dios, es por medio donde se manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos, como todos están bajo el juicio de Dios por la ley, o sea, si es el único medio, todos, tanto judíos como gentiles, todo ser humano, igualmente para todo ser humano que sea capaz de creer, de depositar su fe en la obra del Señor Jesucristo, está recibiendo la justicia de Dios. Esa es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado ahora y es la obra de Cristo Jesús para todo aquel que cree, porque no hay diferencia. Muy bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo en el mismo bote, podemos decir. Todos en la misma circunstancia. La justificación es para todo ser humano. La única, hay una sentencia divina con el pecado, la paga del pecado, una sentencia, pero hay una solución también divina, que se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Es para todos los que creen, todos los que reciben, sean capaces de recibir, una vez más, lo he dicho muchas veces en otros videos, los que hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios, que es la manifestación de su justicia, ¿no? Y el don de la justificación, ahí está. El regalo de la justificación es un regalo, pero es la justicia de Dios, no mi justicia. Es un regalo de Dios y yo obtengo regalo de Dios solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, una vez más, por medio de yo depositar que la obra que se hizo en esa cruz del Calvario, todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, Él tomó la ley, Él la cumplió, nunca falló, nunca pecó, ni una vez pecó. O sea que siempre mantuvo la ley, no para Él, porque Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es la ley de Dios hecha carne, pero la ley Él la cumplió nunca como hombre, pero ese es el regalo. Lo que la ley demanda, Cristo Jesús lo logra por mí. Y fuera de eso, es lo que vamos a entrar a hablar, la importancia de este estudio, ¿no? Fuera de eso, la obra perfecta de Él me declara a mí justo cuando yo creo. Pero vamos a ver lo que dice, que es mejor aquí leyendo la palabra de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Versículo 24, esta es la clave. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces yo quiero como irme de atrás hacia adelante en este versículo. ¿Ok? Primeramente, la justificación es gratuita. La justificación es el resultado de la redención que es en Cristo Jesús, la cual es la gracia de Dios, el regalo de Dios, el cual es gratuito. Una vez más, la justificación es el resultado que vino después de la redención en Cristo Jesús, la cual es la gracia de Dios, y ese regalo es gratuito. O sea, la justificación es un resultado
de la obra de Cristo. Y ese resultado es un regalo, es gratuito, no se puede. ¿Por qué la palabra de Dios coloca aquí el Espíritu Santo? Porque recordemos que antes los versículos hablaban de la ley. La ley no es gratuita, la ley es cumpla. Pero vemos que todo ser humano, no hay diferencia, todo ser humano, tanto judío como gentil, todo ser humano queda bajo juicio de Dios, bajo condenación, cuando se cree que solamente el único medio de alcanzar la justificación para Dios es por medio de la ley. Todos, ¿por qué? Porque es que la ley, dice la razón por la cual, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Donde está la ley, simplemente muestra mi naturaleza, no la puedo cumplir. Entonces todos estamos espiritualmente en bancarrota. ¿Qué hacemos? Primeramente, entonces ya hablamos de aparte de la ley. Tenemos que entender esto. La ley nunca me puede hacer justo ante Dios. La ley nunca puede agradar, la obra de la ley nunca puede agradar a Dios. Es que es imposible. Entonces, quitemos la ley, porque esa es la solución. Dice, aparte de la ley, tengo que quitarla de mi mente y de mi corazón. Aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios soluciona este problema y me declara a mí justo? No por obras. Simplemente lo que leímos es por depositar mi fe en la obra de Cristo Jesús a todos los que creen. Entonces van a recibir gratuitamente este regalo de Dios y Dios los declara justos. Pero entonces, ¿cómo sucedió? Ya entiendo, la justificación es gratuita. Porque la gracia de Dios es la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Y eso no lo puedo ganar, pero me lo regalan. Eso es gratuito, repito. Gratuito al principio y gratuito hasta el último día. Gracia, la gracia de Dios. Alguien hace la obra que yo no puedo hacer. Alguien logra los méritos que yo no puedo lograr. Alguien hace todas esas obras y a mí, Dios, y si yo deposito mi confianza en ese alguien que es Cristo Jesús, deposito toda mi confianza que la obra de Cristo Jesús sí es perfecta, es más que suficiente para yo estar ante Dios justo. Ese es el plan de Dios, no es mi plan. Ese es el plan de Dios, ese es el plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Ese es el deseo que salió de su corazón. Y yo solamente tengo que creerle. Cuando yo no le creo es que digo, no, es muy bueno para creer que solamente creo y yo soy justo. Pero es que aquí donde viene. Creo que. ¿Cómo sucedió en otra palabra? Para mí es gratuito. O sea, no me costó nada. Gratuito significa que no me costó absolutamente nada. No tuve que pagar nada. Fue un regalo gratuito. Gratis. A mí no me costó nada. Pero veamos qué le costó a él. Porque para Dios, Padre, y a su Hijo les costó muchísimo. Vean lo que dice aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. ¿Qué significa la palabra redención? Voy a leérselos. Aquí en la palabra, en la Biblia tengo un significado por lo que es la redención. Redención significa una liberación asegurada por el pago de un rescate. Una liberación asegurada por el pago de un rescate. En otras palabras, se tuvo que pagar un precio para que yo o la persona que reciba este regalo sea libre. Pero es un precio tan bueno que la libertad es asegurada. Sigamos aquí. Una liberación asegurada por el pago de un rescate. Liberación, dejar en libertad. La palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó para la compra de esa liberación fue su sangre derramada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. A mí no me costó nada la justificación. A mí es un regalo. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios.
salió de su corazón, de su beneplácito. Esa es su voluntad. Que todo ser humano, todo el mundo está condenado si no acepta este regalo. Pero por la gracia de Dios, todo ser humano puede ser declarado justo, como si nunca hubiera pecado ante Dios, para poder recibir toda la herencia. Es que esto se alarga. La justificación no solamente me hace libre, sino que también es la puerta perfecta para poder recibir vida y vida en abundancia. Todo ser humano tiene en este momento la opción de poder recibir gratuitamente la justificación. No importa lo que hayamos hecho, a donde estemos, no interesa, porque este es un regalo. Esto no es una obra, no es para los buenos. No es para todo ser humano, porque no hay ninguno bueno. Pero es un regalo gratuito de Dios. Pero ¿cuál fue el costo de Dios? No el mío. A mí no me costó nada. Aquí nos está mostrando. Se tuvo que pagar un rescate. Se tuvo que pagar aquí un precio. Un precio. Redención, en otras palabras, redención es, el sinónimo sería rescate. Recordemos, estamos bajo condenación. No hay forma de salir de esta circunstancia. Pero el regalo que es para mí gratis, a Dios le costó, a Cristo Jesús le costó. Pagó un precio para que yo fuera rescatado y yo reciba libertad. Primero que todo, un precio que se paga para la compra de esa liberación fue su sangre. El precio que se pagó, primero que todo, fue una vida por otra vida. El precio más alto que se puede pagar por algo es la vida. Por el costo de algo me muestra el valor que tiene ese algo para mí. Si soy capaz de pagar miles por algo, es que para mí eso tiene mucho valor. En el caso de Dios, Él dice que no escatimó a su Hijo. Dio lo que más le cuesta o lo que más valor tiene para Él. Es el ser humano. Por eso dio tal pago para el rescate. Redención es un rescate que se paga. Hay un precio que se paga para que en este caso los seres humanos tengamos o recibamos libertad. Primeramente, libertad. Libertad del mal y de la condenación del pecado por medio de Jesucristo. El pecado es que, estamos condenados por el pecado. Y viene Dios y dice, yo voy a pagar el precio por el rescate de la condenación del pecado. Rescate por la condenación del pecado. Entonces, el que recibe por fe ese regalo de Dios, está recibiendo por fe el rescate, el precio que se pagó por el rescate de la condenación del pecado. En otras palabras, ya no va a caminar en condenación más. Todo ser humano está condenado. Pero se pagó un rescate, se pagó un precio, que fue el precio más alto que se puede pagar por algo. La sangre de Cristo Jesús, una vida se entrega. Una vida se entrega para que yo sea libre, para que yo salga de la condenación del pecado. Quiere decir que no debo caminar más en condenación. Sería incongruente con el precio que se pagó. Esto es lo más importante del tema, ¿no? Por eso anteriormente dije, cuando entendamos esto no vamos a caminar nunca más en condenación. ¿Sabe por qué? Porque es que se pagó el precio más alto para que yo salga libre de la condenación del pecado. Y el precio que se paga es la vida de Cristo. La sangre de Cristo, porque la sangre significa, la vida está en la sangre. Él derramó su sangre, Él derramó su vida. Dios no escatimó a su Hijo para que yo obtuviera el rescate, la libertad mía. Por eso, una vez más repito, usted como cristiano o como cristiana, usted que ha recibido a Cristo Jesús, usted recibió el rescate de la condenación del pecado. Usted recibió gratuitamente, no le costó nada, pero a Él le costó todo.
su libertad para nunca más caminar en condenación. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo fallo, cuando yo peco? Esta es la clave. Aquí vamos a ir. Ahorita voy a volver otra vez a este versículo, pero esta es la clave. Vamos, usted me podrá decir, bueno, pero entonces cuando yo peco, cuando yo le falto a Dios y peco, ¿qué pasa? Inmediatamente entro en condenación. No, si yo entiendo esto. El precio se pagó el precio para yo poder ser rescatado de la condenación del pecado. Si soy rescatado, yo no ando más en condenación, no ando más preso de condenación. Ese fue el propósito de Dios, para libertarme de la condenación del pecado. No hay más condenación de pecado porque Cristo Jesús paga el precio necesario que Dios como juez justo requería, la justicia de Dios requería. Lo paga Él. La ira de Dios cae sobre Cristo Jesús. Él es mi sustituto. Él recibe toda la ira de Dios porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar esta deuda y la paga del pecado es muerte. Cristo Jesús dice, soy el sustituto, yo pago por eso. Dice, ok, tiene que experimentar la muerte. La ira de Dios contra la justicia de Dios cae sobre él para poder satisfacer a Dios. Era toda la ira de Dios para que una vez más, repito, el pago sea completo. Cristo Jesús sobrepagó el precio para la libertad nuestra. La ira de Dios cae sobre Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando yo peco? Vamos a 1 Juan capítulo 2, desde el versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, está hablando a cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primeramente, yo no lo estoy escribiendo a ustedes para que pequen, pero conociendo, aquí la palabra de Dios nos habla, en este camino, conociendo que vamos algunas veces a fallarle. Eso es lo que está hablando. Si alguno hubiere pecado, no ande en condenación. Abogado tenemos para con el Padre. Alguien está abogando por mí, alguien me está representando a mí, alguien está diciendo a Dios, un momentico, Padre, esta persona yo la represento. ¿Cómo así? Yo pagué el precio de rescate de Jorge con mi sangre. Dice Dios, eso me satisfizo completamente. Mi justicia cayó sobre usted y por eso no hay condenación. Ese es mi abogado. A Jesucristo el justo. El justo. Él es mi justificación. Él es el que me declara mi justo. Veamos. Versículo 2. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahorita voy a hablar de lo que significa propiciación. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto para todo el mundo, lo que leímos anteriormente. Ahora sí, ¿qué es la palabra propiciación? Ya hablamos que la palabra redención es el rescate. Se paga un precio por el rescate de la condenación del pecado. Se paga, y el precio que se paga fue la vida de Cristo. Cristo está dice que es por su sangre, la fe mía es la sangre. O sea, estoy viendo que la muerte de Cristo, Él dio su vida. Él pagó el precio más alto que se puede pagar por algo. Ahí vemos el valor que tenemos nosotros para Dios. Y nos rescata, el que sea capaz de recibir para los que creen. Esto es gratuito. ¿Pero qué es propiciación? La palabra propiciación es el precio. No, la palabra propiciación se llama apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Es la única solución ante la condena divina del pecado. Entonces, fíjese, es el apaciguamiento de la ira divina. Cristo toma sobre sí la ira de Dios que la humanidad merecía. La paga del pecado es la muerte. Cristo toma sobre sí la ira de Dios que la humanidad merecía. Él toma nuestro lugar. Él es el sustituto. Porque si nosotros, alguien dice, yo pago, la ira de Dios cae y esa persona queda totalmente, la paga del pecado es muerte. Nunca más existiría. Simplemente. Pero la gracia de Dios, esta maravillosa que dice, yo quiero no solamente que la paga del pecado se pague para darle libertad,
Pero yo lo que quiero también es darles una nueva vida. No destruirlos, sino que, pero para eso alguien tiene que sustituirme, alguien tiene que tomar mi lugar, porque yo no puedo pagarlo. Quería yo destruido para siempre. Dice Cristo Jesús, yo tomo el lugar. Yo soy la propiciación, la ira de Dios va a caer sobre mí. Y este ser que reciba este regalo está en mí. Yo pago, la ira de Dios cae sobre mí, pero yo no voy a ser destruido, al contrario. Después de que la paga del pecado se hace, el precio se paga con la sangre de Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús, toda la ira de Dios cae sobre mí. Entonces viene y el Cristo Jesús se vuelve mi vida. Yo salgo libre, no hay condenación, pero es que no hay condenación, pero ahorita yo soy, Cristo Jesús se vuelve mi vida. No sé si explico bien. Entonces, una vez más, yo estoy en Cristo Jesús, cuando lo acepto, la ira de Dios cae sobre él, completamente se paga el precio para yo ser libre de la condenación del pecado, se paga, Dios queda totalmente satisfecho, la justicia de Dios se cumple. Y viene Dios, vengo yo y Dios recibo el regalo porque es por fe en la obra. Yo creo que la obra de Cristo Jesús sí tomó mi lugar y yo acepto el regalo de Dios, inmediatamente soy declarado justo. Pero fuera de eso, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo se convierte en mi vida. Salgo libre de la condenación de pecado porque Cristo Jesús es mi vida. Por eso cuando yo le fallo a Dios, dice Él, tengo a mi abogado que es Cristo, Jesucristo el justo. Y se recuerde en su mente, en su corazón, que Él es la propiciación. Esto es para que yo no ande en condenación. La propiciación es que Él toma la ira de Dios sobre Él. Y entonces Él paga el precio para que yo sea libre de la condenación del pecado. Un cristiano nunca debe caminar en condenación. Recordemos lo que hablamos en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Si alguno hubiere pecado, recuerden, usted tiene un abogado ante Dios, Jesucristo el justo. Y allí el versículo 2 dice, recuerde qué significa esto. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya se pagó el precio, ya la ira de Dios cayó, ya la justicia de Dios la recibió alguien, se cumplió lo que la ley de Dios demanda en alguien, en mi sustituto. Ya Dios no se acuerda más de pecado, no hay más paga por el pecado, ya se cumplió. Y el que sea capaz de recibir este regalo, inmediatamente declarado justo, sin hacer ninguna obra. Se hizo una obra y se pagó un precio no altísimo, sublime, pero lo pagó otro y me lo regalan a mí gratuitamente. Esa es el significado de redención, es rescate. Ahí se demanda un precio para que yo sea rescatado de la condenación del pecado. Y la propiciación es, ¿cuál fue el precio? Cristo Jesús recibe la ira de Dios por mí, toma mi lugar, por mí. Y yo estoy en Cristo Jesús y es como una cobertura. Y Él recibe todo. Y yo estoy allí, pero es para que yo no sea destruido. Y después de que todo se cumpla, dice, yo voy a hacer su vida. Y yo soy libre y soy justo. Y soy libre de no andar en condenación. Y si le fallo, cuando yo peque, inmediatamente, recordemos, tengo un abogado, Jesucristo es justo, y fuera de eso, ya esto se pagó. Dios no condena. Yo no puedo andar en condenación. No puedo, porque soy justo. Bueno, entonces con esto voy a terminar. Una vez más, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente para mí, pero no para Él, se pagó un precio, a quien Dios puso como propiciación. El rescate es la redención, redención significa rescate. Pero ¿cuál fue el pago? Porque se necesita pagar un precio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso para manifestar su justicia. Sí, Señor, Dios es justo. Y sí, Señor, Dios no puede pasar el pecado por alto. Y sí, Señor, Dios, la justicia de Dios demanda que se pague. Pero Dios puso a Cristo Jesús allí. Bueno, para terminar, solamente sería, ustedes pueden chequear en Isaías 53, versículos 4 y 5, y 10 y 11, que dice que Él tomó sobre sí la paga para nuestra, la ira de Dios cayó sobre Él. Ahí explica toda esta parte en Isaías 53, lo describe, que Él fue nuestro sustituto.
y que dice que Dios lo quebrantó. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue quebrantarlo a Él, tomando el lugar mío, pero por amor a mí, por su gracia, porque no hay forma de que el ser humano se libere de esta condenación de pecado. Tenía que hacerlo él mismo. Y eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que significa redención. Y eso es lo que significa la palabra propiciación. Y una vez más, yo espero, después de esta explicación, usted puede revisar estos versículos. Vaya a Isaías 53, versículos 4 y 5, versículos 10 y 11. Y vea, y también la primera de Pedro 1:19, donde dice que se pagó un precio, no de oro ni sangre, sino la sangre de Cristo. Y esta nos debe dar a nosotros una confianza y un fundamento tan sólido para nunca más andar en condenación. Si usted está escuchando este video, hermano o hermana, y hay usted que ha aceptado a Cristo Jesús, usted aceptó el regalo de Dios, la gracia de Dios gratuitamente. Usted aceptó el precio que se pagó por su libertad de no andar en condenación. No debe andar en condenación, no puede andar en condenación, no hay por qué andar en condenación. Usted es libre de la condenación del pecado y su vida es Cristo mismo. ¿Ok? Usted es justo y justa. Y esto le debe dar en este momento total libertad. No permita que el enemigo tire esos dardos de condenación porque para usted no son. El único que puede andar en condenación es todo ser humano que no ha aceptado a Cristo Jesús, que no haya aceptado gratuitamente la justificación, que es la gracia de Dios, por la cual se pagó un precio y fue rescatado o rescatada. Ok, muchas gracias. Esto estaba en mi corazón desde 2 días atrás y le doy gracias al Espíritu Santo por mostrarnos esta verdad. Está en blanco y negro. Eso es lo único que tenemos que creer. Y una vez más es un privilegio para poder compartir con ustedes, todos los que están escuchando estos videos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Así que los dejo. La gracia y paz. Gracia y paz sean de ustedes por medio de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos mañana.